Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación acá en la ciudad de Pamplona, mi hermana en País Vasco, mis hermanas en Francia y mi hermana Miriam también allá en Noruega. Quiero saludarles y a todos quienes siempre nos acompañan semanalmente en nuestros devocionales, saludarles con mis saludos fraternos y los saludos de mi amada esposa, quienes con cariños también ha enviado para todos y cada uno de ustedes. Hoy domingo ya 17 de abril del año 2022 y quiero invitarles a que demos inicio a nuestro devocional en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para eso vamos a leer la palabra del Señor, que es el centro de cada uno de nuestros devocionales, y lo vamos a hacer en el segundo libro de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo número 4. Vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. Y leemos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido ha muerto, y tú que sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Amén. Doy muchas gracias en primer lugar a nuestro buen Dios por esta bendición tan especial que nos concede de poder participar de un devocional más. Poder sumar un devocional más a nuestras vidas, y para mí una gran bendición poder también cumplir con esta labor que el Señor me ha encomendado desde acá, desde mi hogar, haciendo este servicio para ustedes, este pequeño servicio quizás, pero un pequeño aporte para vuestra vida espiritual, deseando que lo que el Señor tiene hoy para nosotros y lo que pueda el Señor darnos a través de mis palabras, aunque sean pocas, pero sean suficientes para tener fuerzas, para enfrentar estos días y los días que se nos vienen, porque no sabemos lo que pueda venir, ¿verdad? Pero todo está en las manos del Señor. Estamos orando por nuestra congregación, las distintas peticiones ya presentadas en devocionales anteriores, el padre de nuestra hermana Zulma, orando por mi padre también, orando por el esposo de nuestra hermana Miriam de allá de Noruega y por toda su familia, para que el Señor les ayude en medio de este tránsito, de esta prueba que el Señor también les está haciendo pasar. Orando por la situación de la hijita de Sandra, nuestra hermana Sandra, por ella misma que también está pasando un proceso también de enfermedad y también alguna situación por la cual estamos orando por ella, y así también por todas y cada una de las peticiones. No olvidando que estamos orando en nuestras cadenas de oración los días sábado, Pamplona hora de 8 a 10 de la mañana, mientras los otros locales de la iglesia, allá en Elche, ¿verdad?, en Mallorca, en Madrid, en San Javier, también se está orando en otros horarios, y también por supuesto Londres. Pero bueno, mantenemos nuestra oración por nuestro pastor, por los estudios bíblicos, a realizarse también en nuestra iglesia ya a partir del mes de septiembre de este año. Muchas peticiones tenemos y sabemos que todas ellas están puestas ante la presencia de nuestro buen Dios. Bien, vamos ahora a mirar la palabra del Señor, que es el centro primordial de este devocional.
Muchas veces hemos tenido, no hay duda, que enfrentar situaciones de estrechez también en la vida económica, ¿verdad? Esto es necesario, es importante. Yo creo que aún muchas veces los que más tienen son los que más sufren, preocupados de las situaciones económicas. Miramos el Evangelio de San Lucas, ahí el Señor, Él personalmente, explicó esto diciendo una parábola, habló de la historia de un hombre rico que tenía tanto que él segaba, cosechaba y codiciaba también, que un día llegó y pensó, dijo, voy a echar abajo mis graneros, los voy a destruir, voy a hacer otros más grandes, entonces voy a cosechar y voy a amontonar allí. Hasta que ese día él no sabía que vendría Dios a decirle, insensato, necio, ¿no sabes que en esta noche han venido a pedir tu alma? Y lo que tengas, lo que juntes, ¿de quién será? Ahí el Señor enseñando la importancia a aquellos sus discípulos y hoy a nosotros, su iglesia, de no dar lugar a la codicia, a este deseo de amontonar y amontonar. Entonces, por eso digo, aún los ricos también se preocupan de asuntos económicos, pero es triste cuando muchas veces ellos, claro, teniendo mucho, se preocupan, pero mucho más triste es cuando la preocupación embarga el alma, por cuanto lo que se tiene muchas veces no es suficiente para poder suplir nuestras necesidades. Recuerdo la experiencia de una amada hermana en el Señor. Yo le conocí siendo un niño y ella contó en nuestra iglesia su experiencia de estrechez económica. Dice que llegó la prueba en que era tan terrible, en que llegó el día en que ella y sus hijas no tenían qué comer. Así de sencillo. No tenían qué comer, no había nada en el hogar. No había nada, absolutamente nada. Entonces, ese día ella y sus hijas oraron al Señor y fueron sinceras con Dios. Le dijeron, Señor, no tenemos hoy nada que comer. Yo creo que cuando Dios nos ve en esa situación, cuando muchas veces Él también desea vernos en esa situación, pero no para que suframos, no porque Él quisiera vernos sufrir, sino más bien porque Él quiere que nosotros veamos, ¿verdad?, la gloria de Dios. Y en ese momento de estrechez y de angustia, recuerdo, ella decía que estaba tan afligida, entonces ella y sus hijas oraron al Señor. Al momento dice que tocan a la puerta y ella va a abrir y se encuentra con un hermano de su congregación. Y este hermano le traía de regalo un grupo ahí de peces, de pescados, amarrados todos con una pita, varios pescaditos amarrados en una pita. Y le dice, hermana, le traigo esto de parte del Señor. Cuando ella vio los pescados, se llenó de gozo y de alegría, por supuesto, y le dio gracias al Señor y se va donde las hijas. Cierra la puerta y le dice a las hijas, mire lo que ha mandado el Señor. Ellas con gratitud dieron gracias al Señor, pero la pregunta era cómo hacerlo, porque no tenían ni siquiera sal, no había nada. ¿Cómo hacerlos fritos si no tenían ni siquiera aceite? Pero en ese momento la madre le dice a una de las hijas, hija, ayúdame a pelarlos y los vamos a meter al agua, los vamos a cocer y así cocidos los vamos a comer. Bueno, mientras estaban pelando los pescados, ella abre el pescado porque el hermano le dice, pero el único problema es que los pescados no vienen abiertos, vienen con las tripitas por dentro. Entonces ella, mientras está abriendo un pescado para poder sacar las tripas, ¿verdad?, sus interiores, ella abre y cuando mete su mano se encuentra con algo raro y la hija se extraña de ver eso y cuando lo saca era una bolsa de nylon que estaba dentro del pez. Y cuando abre esa bolsita de nylon, ve que algo hay dentro y era un montoncito de billetes que estaban enrollados y con un elástico apretados. Hermanos amados, qué maravilloso nuestro Dios. Dios sí se preocupa. Dios está preocupado de nuestras preocupaciones económicas. Dios sí se preocupa de la despensa. Dios se preocupa de lo que hay en un refrigerador, lo que hay en una cajita de víveres, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amados hermanos, qué maravillosa experiencia de esos pescados
que tenían, uno de ellos tenía dinero con el cual ella pudo alimentarse, ella y su familia, durante muchos días. Dios quería darle más que pescado. Dios siempre, hermanos amados, se va a preocupar de nuestras necesidades. Esta mujer, la mujer de este devocional, era una mujer viuda, una mujer que había perdido a su esposo. No era cualquier hombre, era un hombre que era llamado hijo de los profetas. Los hijos de los profetas eran aquellos grupos de hombres que vivían al lado de un profeta y del cual aprendían también a cómo conducirse. Junto a los profetas como Elías y Eliseo, que es el personaje de esta historia, ellos vivían, compartían la fe, aprendían de la consagración que ellos tenían y a través de esa forma, de esa manera de consagrarse, Dios también se manifestaba a ellos. Eran verdaderas academias, escuelas de formación de profetas, porque Dios se preocupa de formar a hombres y mujeres para servirles. Porque para servir a Dios no se hace de cualquier manera. Dios se preocupa de formarnos de alguna u otra manera. Pero este varón, que era un hijo de los profetas, murió, y esta mujer es quien en esta hora se encuentra hablando con Eliseo. Eliseo, el gran profeta de Dios, sucesor de Elías, para recordarnos, fue aquel que Elías le llamó cuando él estaba trabajando para su padre y le siguió a Elías y no quiso dejarlo ni siquiera en el momento en que Elías habría de ser arrebatado. Y cuando fue arrebatado, recuerde usted, cayó el manto de Elías, ¿verdad? Y junto a ese manto Eliseo recibe una doble porción de su espíritu, del espíritu de Dios, del espíritu glorioso de Dios. Hermanos amados, qué maravilloso es esto. Esta mujer es una viuda y una mujer que estaba en una condición de precariedad. ¿Qué significa la precariedad? Significa tener falta de algo, tener necesidad, sufrir escasez. Esto los lleva muchas veces a las personas a vivir en una condición de inestabilidad económica. Y esta es la situación de ella: precariedad, estrechez, carencia, falta, inestabilidad económica, falta y carencia de sus recursos. Y esto mismo la lleva, por supuesto, a un estado de desprotección, a un estado de vulnerabilidad, a un estado de exposición a distintos riesgos. Y ya podemos ver y observar de que uno de los más grandes riesgos que ella está sufriendo es precisamente la amenaza de perder a sus hijos, a sus amados hijos, a 2 de sus hijos, de los cuales un acreedor está haciendo pago de probablemente una deuda que había contraído a lo mejor ella y su esposo, no lo sabemos, pero aquí ella está contrariada, está sufriendo la angustia, este nivel de aflicción. Quiero decir, amados hermanos, que la extrema pobreza es un problema tremendo en el mundo. Es un problema que, aunque la sociedad avance con distintas tecnologías, avance en modernidad, avanzando de una y otra manera, pero la pobreza jamás se va a terminar. El mismo Señor lo dijo: los pobres estarán siempre con vosotros, ¿verdad? Y la extrema pobreza es una precariedad mayor, porque mientras la pobreza es carencia, la pobreza significa tener la necesidad de sufrir muchas veces carencias porque los recursos no alcanzan para cubrir todas las necesidades. Sin embargo, la extrema pobreza es aquel nivel de pobreza en donde lo que recibe, lo que tiene, no le alcanza para vivir. El pobre puede vivir con lo que tiene, aunque sea con carencia, pero la extrema pobreza es aquella condición de pobreza en donde lo que se tiene no alcanza para vivir. Y cuando nosotros miramos las estadísticas globales, el Banco Mundial estimaba que en el año 2015 había en el mundo un 10,1% de la población mundial era extremadamente pobre. Mire, el diezmo de la población era extremadamente pobre. Y esa pobreza fue bajando, tanto así que en el 2017, 2 años después, ya era de un 9,2% solamente, de extrema pobreza en el mundo. Sin embargo, si usted mira eso, ¿qué significa? Significaba que aproximadamente 689, casi 690 millones de personas en el mundo, en el año 2017, vivían
tan solo con, escuche bien, $1,9 diarios. Esto quiere decir casi 2 euros en el día. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo vivir con 2 euros en el día? ¿Qué compro con 2 euros? ¿Qué compro con casi $2 en el día? Bueno, 689 millones de personas en el mundo, año 2017, vivían solamente con $1,9 o casi 2 euros diariamente. Si extendemos un poco más la estadística, vemos que en ese mismo año el 24% de la población mundial vivía con $3,2. El 24%, casi un cuarto. Y vivía con $5,5 diarios el 43,6% de la población mundial en ese año. Es decir, que muy cercano a la mitad de la población mundial de ese año vivían tan solo con $5,5 en el día. Hermanos amados, estamos hablando de extrema pobreza. Estamos hablando de extrema pobreza y el 40% de los pobres extremos estaban viviendo en países extremadamente vulnerables, países pertenecientes a economías afectadas, así les llama el Banco Mundial. Países mayoritariamente en conflictos, países en donde estaban desestabilizados económica y políticamente, socialmente, lo que hace mucho peor la condición social y económica de estas personas. Amados hermanos, la iglesia de hoy debe entonces medirse frente a esto. Muchas veces los cristianos nos quejamos por todo. Nos quejamos porque no podemos cambiar un auto, nos quejamos porque no podemos cambiar un zapato, nos quejamos porque no podemos comer lo que queremos comer en ese día, nos quejamos porque probablemente no cambiamos una corbata o porque no podemos comprarnos algo, siendo que en el mundo hay una cantidad enorme de personas que están viviendo en condiciones muy vulnerables. Decíamos recién, precariedad, faltas, carencias, inestabilidad económica y a eso sumado toda la inestabilidad social que se le suma también. Amados hermanos, bueno le es a la iglesia del siglo XXI pensar en cuál es verdaderamente nuestra posición social en el mundo globalizado y no medirnos entre nosotros, que si podemos o no podemos cambiar un auto, que si podemos o no podemos comprar una segunda casa, que si podemos o no podemos comprar algo de marca. No, midámonos con el mundo globalizado. Verdaderamente estamos en una condición privilegiada porque al lado mío no tengo un banco que me está respaldando, sino que al lado mío y al lado suyo tenemos al Dios del cielo, aquel proveedor eterno que sabe dar a todos conforme a su necesidad. Él es el que multiplicó, dice el Evangelio, los panes y los peces. Él es el que multiplica a la perfección todas las cosas que necesitamos. Dios es el que hace hacer de lo que no hay, lo que Él quiere hacer. Y por eso quiso aparecer en el desierto, maná, para que comiera Israel. Amados hermanos, si no tiene nada, Dios puede hacer a que exista algo, porque usted lo necesita. Y Él es el que hace también transformar las cosas, así como hizo transformar esa agua en vino. ¿Por qué? Porque Dios es experto en multiplicar, en aparecer y en transformar. Alabado sea el nombre del Señor. Me lleno de gozo al ver que Dios es experto en hacer donde no hay, en transformar lo que necesita transformar, pero también multiplicar cuando hay algo, pero eso es escaso. Amados hermanos, y de esto trata la palabra de este día. Hermanos amados, hay muchos hogares en donde hay mujeres que están como cabezas de hogar, viudas, mujeres solteras, mujeres solas, abandonadas, hombres también que a veces están solos en los hogares, pero mayoritariamente mujeres. Y porque cuando hablaba de la extrema pobreza recién, debemos considerar que la mayor proporción de pobres extremos en el mundo son mujeres. Y una buena parte son niños que están golpeados por la extrema pobreza. Entonces, cuando miramos este pasaje de una mujer que era esposa de un hombre que era hijo de los profetas, ¿verdad? Del grupo privilegiado de los profetas,
Pero ella vino a Eliseo, exclamó: ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Ya era muy difícil que una mujer judía se acercara a un hombre. Era muy difícil que una mujer quisiera acercarse a un hombre, sobre todo cuando hablamos de hombres que tenían cierta posición en medio de la sociedad. Y estamos hablando no de un político, no estamos hablando probablemente de un sacerdote que era una autoridad eclesiástica, sino que estamos hablando de 200 años después de la existencia de David, de Samuel, en donde Eliseo era un profeta y era un hombre reconocido en medio de su sociedad. Recuerden ustedes que incluso era conocido en Asiria, de donde venían también desde Asiria a hablar con él, a pedir consejo. Hermanos amados, él tenía una reputación especial y no tuvo que haber sido fácil para esta mujer decidir ir a Eliseo. Pero ella se decide. Era mucha su necesidad. Era muy grande su angustia. No solamente habían carencias, no solamente había pobreza, es que ya había la amenaza de perder a sus seres amados, a sus hijitos. Y es en esa condición donde el varón de Dios, Eliseo, le oye su clamor y le responde: ¿qué te haré yo? Esta es una pregunta que yo quisiera que traspasara este devocional y llegara directamente donde usted está. ¿Qué te haré yo? ¿Será que en esta hora Dios nos pregunta lo mismo? ¿Será que en su familia, en su hogar, en su casa, también hay carencias? ¿Carencias económicas? ¿O carencias de paz? ¿Carencias espirituales? ¿Carencias de tener fraternidad entre los hermanos? ¿O en su matrimonio carencia de más amor, de mayor tolerancia, de mayor paciencia? ¿Cuál es la carencia de su hogar? A lo mejor lo tenemos todo, pero nunca es suficiente. A lo mejor hay alguna carencia. Inteligencia en algunos de los niños, sabiduría en algunos de los jóvenes. Hermanos, siempre necesitamos algo. En esta hora la pregunta es: ¿qué te haré? Y Eliseo le hace una pregunta muy sabia a esta mujer, y a través de él está hablando Dios. Y le dice: declárame qué tienes en casa. Él no le pregunta qué te falta. Él no le dice de qué tienes necesidad. Él no le dice qué es lo que menos tienes en tu hogar. Él sabía de que era una mujer pobre. Y él sabía que en medio de su escasez algo podría tener. Pero de ese algo Dios haría mucho. Escuche bien. De eso pequeño Dios haría algo grande para ella. De eso minúsculo Dios haría algo mayor, porque para Dios nada es imposible. Él se interesa en saber lo que ella tenía en su hogar. Declárame qué tienes en casa. ¿Qué tienes en casa, hermano? ¿Qué tienes en tu hogar? Yo sé que hay necesidad. Yo sé que hay problemas. A lo mejor en el alquiler, a lo mejor no hay para pagar un compromiso, a lo mejor la situación se ha agravado, porque hablábamos recién del Banco Mundial. Efectivamente, el Banco Mundial dice que la situación del año 2017 ya hoy día se ha agravado. Ya no somos 6.000 y tantos millones de habitantes en el mundo, ya somos sobre los 7.000 habitantes, 7.000 millones de habitantes en el mundo. Y en estos 7.000 millones de habitantes en el mundo, una gran proporción a través de la pandemia se ha transformado en pobres. Las estadísticas hablan de que 600 y tantos mil más ya se hicieron extremadamente pobres, producto de la pandemia. Mientras unos se enriquecen, mientras unos se transforman en archimillonarios, en ricos en el mundo, otros son sumidos en la pobreza. Y esto pareciera ser que al mundo no le importara. Conflictos, guerras acrecientan aún más este dolor. Problemas en el medio ambiente, problemas en el clima, problemas sociales, violencias y conflictos acrecientan mucho más el dolor de esta sociedad. Pero a mí me importa hoy hablarle a usted, un hijo de Dios, una hija de Dios, para decirle que en medio de esta situación, así como en esta viuda, hay una palabra de esperanza.
hay un mensaje de esperanza. Y este mensaje es para usted. Este mensaje es para ti, hermano, hermana, que estás pasando alguna situación compleja. Dios te ha traído hoy a este devocional virtual, a este pequeño servicio, porque Dios te quiere aportar fe a través de este mensaje. Entonces esta mujer le declara y le dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Entonces él le da una orden: ve y pide para ti vasijas prestadas, que tus hijos te ayuden, enciérrate en tu casa. Toma entonces esta vasija y empieza, cerrada la puerta, encerrándote tú y tus hijos, empieza a llenarlas. Y cada vez que llenes una vasija, ponla aparte. Ten fe, en otras palabras, de que Dios te va a multiplicar. Ten fe, aunque sea pequeña la cantidad. Toma en tus manos otra vasija y empieza a llenarlas, empieza a echarle aceite, porque las vas a llenar todas. Todas van a ser llenas con la ayuda del Señor. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas, hermana? Dios te quiere dar en abundancia. Dios no es mezquino, pero ¿sabes qué debes hacer? La recomendación de Dios para ti hoy es que te aprendas a encerrar en el hogar. Enciérrate en tu casa junto a la familia. Haz un llamado de atención a tus hijos si no oran. Haz un llamado de atención a tu esposa si no está orando, a tu esposo si no está orando. Es necesario que si eres el sacerdote de tu hogar, te pongas en tu lugar, así como esta mujer. Ella era la líder de su familia y ella tenía que encerrarse, cerrar las puertas. Qué bueno le es a las familias que hagan un alto en el camino, que puedan encerrarse en sus casas y puedan también allí en la soledad, donde no hay otra congregación, donde no hay otra familia, donde no hay otros líderes, puedan solamente ellas como familia encontrarse con Dios, así como la hermana que encontró aquel dinero en el pez, la historia que contaba en el principio. Así es necesario que las familias se humillen ante la poderosa presencia de Dios y veremos la gloria de Dios en nuestros hogares. Muchas veces nos llenamos de angustia, sí, nos llenamos de estrés, de ansiedad también, pero el apóstol Pedro, entendiendo la condición de la iglesia en 1 Pedro 5:7, claramente le dice: echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda, hermano, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos amados, ¿será que alguno se ha sentido solo? ¿Ha sentido probablemente que Dios se ha descuidado de usted? Quiero decirle que el mismo salmista en el Salmo 147, verso 9, dice que Dios tiene cuidado de dar a las bestias y de darle aún a las crías de los cuervos. Y el Señor en San Lucas 12, recordando los cuervos, le dice allí a su discípulo, a los que le seguían: mirad las aves del campo. En una versión le dice: considerad los cuervos del campo, que no siembran, ni ciegan, ni cosechan, pero vuestro Padre que está en los cielos los alimenta. ¿No valéis más vosotros, hombres de poca fe? En esta hora Dios te está hablando a ti, hermano, de que vales más que los cuervos del campo y vales tanto como esta viuda, así como Elías fue alimentado allá en el arroyo de Kerit y le enviaba pan todas las mañanas y en las tardes y carne a través de esos cuervos, y él bebía del agua del arroyo hasta que éste se secó. Luego tuvo que emigrar, salir de ese lugar, pero había un lugar preparado para él, que era otra viuda, allá en Sarepta, la cual fue para él también símbolo de sustento. Hermanos, pero muchas veces nuestros ojos se olvidan de esto. ¿Y sabe qué hacemos? Muchas veces ponemos los ojos en lo que no tenemos. Pero Eliseo hizo que la mujer pusiera sus ojos, esta viuda, no en lo que no tenía, sino en lo que ella tenía. Y fue a través de lo que ella tenía en que Dios multiplicó más y Dios dio bendición hasta que sobreabundó. Hermano, no te fijes en lo que no tienes. Fíjate en lo que tienes en casa.
allí hay cosas suficientes para que Dios multiplique lo que hace falta. Aquello que tienes precariedad, carencia, inestabilidad económica, allí Dios lo va a multiplicar. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesitas hoy? Dios te lo puede dar. ¿Qué te haré?, le dice Eliseo a la viuda. ¿Qué te haré? En esta hora la pregunta de Dios para mí, la pregunta de Dios para usted es: ¿qué te haré? La palabra del Señor dice, con esto termino, en el libro de los Filipenses. Allí Pablo le hace una reflexión muy profunda a los filipenses. Dice que cuando él partió predicando el Evangelio no había quien le diera, ni siquiera los de Macedonia participaban en razón de dar y de recibir. Sin embargo, vosotros me disteis, le dice a los filipenses, me disteis y cubristeis también mis necesidades. Y ahora le dice él a ellos en el capítulo 4, los filipenses, yo tengo abundancia y estoy lleno de todo. Y luego de decir tengo lleno de todo, él les dice así, que este mismo Dios que a través de ustedes me da a mí, y que esto que ustedes me han dado, que es una grata ofrenda a Dios, ahora Él pueda retribuirles y pueda mi Dios bendecirles en abundancia. Hermanos amados, Pablo tenía muchas necesidades, pero esta iglesia cubrió sus necesidades y ahora Pablo también le dice a ellos que Dios cubriría la necesidad de ellos. Hermanos, Dios que cubrió a las viudas, Dios que cubrió a Pablo, Dios que cubrió a Elías, Dios que cubrió también a los filipenses, irá a su hogar y cubrirá su necesidad. Amén. Así será. Dios nos bendiga, para el Señor la honra y la gloria. Pidamos la bendición del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, porque en tu gran amor nos has hablado en esta hora. Esta palabra bendita, Señor, que ha hablado nuestros corazones y que es como una espada también, Señor. Has alumbrado nuestras vidas para entender que tú eres el proveedor eterno, que te preocupas de multiplicar todas nuestras cosas que tenemos en el hogar. Y en medio de la necesidad, tú das en abundancia. Bendice a mis hermanos y hermanas en esta hora. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, mi Señor. Amén. Que el Señor multiplique en gran manera vuestras despensas, especialmente a la viuda, al huérfano, al que está sin trabajo, al que está pobre. Dios le multiplique en abundancia, le bendiga grandemente, que tengan una hermosa semana y nos vemos en nuestro próximo devocional. Dios le bendiga. Amén.